Antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, a quien le pido un poquito de paciencia, déjeme retomar el tema de Genaro García Luna y grábenme, muchachos. Mientras Carlos Marín hace una defensa asquerosa, no solamente en su columna del periódico Milenio, sino en el programa de Ciro Gómez Leiva, con la ayuda del conductor en Radio Fórmula de Genaro García Luna, ante esto que presenta en la Corte del Distrito Este de Nueva York los fiscales, que son presuntas pruebas de que Genaro García Luna chayoteaba a periodistas y por lo menos a un medio de comunicación para protegerle la imagen, que también amenazaba a periodistas, que tenía un plan para asesinar a posibles testigos en el juicio en su contra, como el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, y a Cárdenas Palomino y a sus familiares. Mientras hace esa defensa Carlos Marín, mientras lo defienden en el Templo Mayor, la columna vertebral del periódico Reforma, quiero decirle que la revista Contralínea, en una nota firmada por Nancy Flores, publican García Luna y el ascenso del cártel de Sinaloa. En el sexenio de Calderón, el cártel de Sinaloa expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los 5 continentes y lavó miles de millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos, incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC, en total impunidad, gracias, entre otras cosas, a la cobertura que le brindó el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta guerra contra el narcotráfico, quien espera su juicio en una cárcel de Nueva York, donde se le acusa de traficar drogas ilícitas a Estados Unidos y cooperar con la delincuencia organizada. Actualmente el también llamado Cártel del Pacífico sigue siendo uno de los 9 grupos más importantes del país y mantiene una lucha encarnizada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo acaba de publicar Nancy Flores. El Cártel de Sinaloa vivió uno de sus mejores momentos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, bajo el cobijo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública. El grupo criminal que por años comandó Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los 5 continentes, entre ellos Italia, Australia, Argentina, Perú, Japón, China, de acuerdo con informes de las autoridades estadounidenses y de la Unión Europea. Lavó millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos, incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC, en total impunidad. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico mexicano lavan entre 29 mil millones y 39 mil millones de dólares anualmente. Al éxito de la organización criminal contribuyó García Luna, quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta guerra contra el narcotráfico, con información privilegiada de los aparatos de inteligencia del país y del extranjero y con tecnología como la Plataforma México. Ahora el exsecretario de Seguridad espera su juicio en una cárcel de Estados Unidos, donde se le acusa de traficar drogas ilícitas y cooperar con la delincuencia organizada. De acuerdo con el Análisis México, Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, México, Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico, publicado por el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense el pasado 7 de junio, recuerda que en diciembre de 2019 las autoridades estadounidenses arrestaron a García Luna en Texas por una acusación formal de recibir sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa mientras ocupaba altos cargos policiales. En el gobierno de Ernesto Zedillo, García Luna estuvo adscrito al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Luego dirigió la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 bajo la presidencia del panista Vicente Fox. Más tarde, en el gobierno del panista Felipe Calderón, García Luna se convirtió en secretario de Seguridad Pública. Desde esos cargos estuvo al servicio del cártel de Sinaloa. Al término del gobierno calderonista, García Luna se mudó al vecino país del norte, donde buscó convertirse en ciudadano estadounidense naturalizado. Eso es parte de lo que escribe Nancy Flores en un extenso reportaje que publica en la revista Contralínea.
Y por la defensa que hace Carlos Marín de García Luna, que dice que todo esto es un circo, yo pregunto, don Carlos Marín, ¿de qué año a qué año? Solo para que nos refresque la memoria, y lo digo con todo el sarcasmo del mundo. ¿De qué año a qué año fue director editorial, director del periódico Milenio, del diario Milenio? Porque si recuerdo bien, usted dejó de ser director, ¿qué fue? En 2018. Hace poco tiempo dejó de ser director. Todavía como director creo que se fue a entrevistar a Peña Nieto, si recuerdo bien. Y si no, refrésqueme la memoria, don Carlos Marín, porque yo sí creo que es cierto que eso que no suena honesto suena metálico, ¿no? Muy extraña la defensa que hace Carlos Marín de García Luna, diciendo todo lo que le mostré aquí que dijo con Ciro Gómez Leiva. Y más aún cuando dice en su columna que llama chiste de risa loca sobre García Luna en el diario Milenio, cuando dice en el último párrafo lo del sopeo de la gente encubierto y las supuestas amenazas inclusive a periodistas y la mafia rusa son aderezo del pastelazo en un caso del que García Luna se dice tan ajeno que lejos de buscar un acuerdo de cooperación o algo por el estilo, se dice no culpable o inocente y se atiene a que le demuestren lo que en el mejor de los casos se antoja un apestoso taco de lengua. Pero nada dice sobre los supuestos sobornos a periodistas y a un medio. Híjole, don Carlos Marín, perdón por ser tan mal pensado. Yo estaba siempre pensando en Televisa por la serie que sobre la Policía Federal se publicó en la televisora de San Ángel, por el montaje de Carlos Loret de Mola, pero después de su defensa de García Luna del día de hoy en el periódico Milenio y en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva, con la ayuda también de Gómez Leiva, pues estoy tratando de recordarme de cuándo a cuándo fue director de el diario Milenio, don Carlos Marín. Soy muy mal pensado, soy muy mal pensado. Y le decía antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla, esto fue parte de lo que conversamos con el maestro Jesús